Bien, jóvenes, seguiremos avanzando. Vamos a ver la parte teórica de qué es un proyecto, ¿no? Es importante repasar, seguramente también ha visto esto en otra asignatura, posiblemente en dirección de obra, no sé en cuál, pero es bueno recapitular, es bueno recalcar. ¿Por qué? Porque esto es cuando ya se egrese, cuando ya estén ejerciendo la profesión, tienen que ver en cada uno de estos tipos de trabajo en proyectos de ingeniería civil. Bueno, repasando un poco, hemos dicho que un proyecto de ingeniería civil es de un esfuerzo temporal, ¿no? Para producir un producto o bien un servicio, ¿no? Entonces, el producto, cuando existe una producción, una fábrica, un sistema de riego, ¿no? Que puede ser industrias, fábricas de Singani, de vino, de azúcar, en fin, produce. Mientras servicios son las que da comodidad y serviciabilidad a un grupo de personas o a una sociedad o a una comunidad. Por ejemplo, los bloques, ¿no? Los bloques donde pasamos clases presta servicios. ¿Por qué? Porque son ambientes diseñados para pasar clases. Es temporal porque tiene un inicio y un final. Todo proyecto, ¿no? En sus tres fases que enseguida vamos a ver. No puede estar años de años, ¿no? También tiene un propietario, ¿no? Que puede ser, en este caso de los bloques, es la MAE, o sea, el rector de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Tiene localización propia, ese es otro aspecto, ¿no? Siempre está en un ubicado. Ningún proyecto puede tener la misma localización, tiene su propia. ¿Y cómo está localizado? Hemos dicho a través de coordenadas UTM o bien por coordenadas geográficas, ¿no? Más se utiliza las coordenadas UTM. Es único y con su diseño particular. Puede haber algunas excepciones, como les comentaba, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Tucumán, los bloques son similares para todas las carreras, puede haber, pero en otra parte ya no es igual, ¿no? Eso es lo que hemos visto, en eso consiste un proyecto. También hemos visto que hay dos tipos de proyectos, ¿no? Proyectos de inversión pública y proyectos de inversión privada. Pública, hemos dicho que es, como su nombre indica, se maneja dinero público y es la que más cuidado debemos tener. Existe la ley SAPO que hace seguimiento, determina responsabilidades civiles, económicas, en fin, entonces hay que cuidarse, porque manejar dinero ajeno siempre es un problema, ¿no? Y eso son las instituciones públicas que manejan, como ser la universidad, el gobierno autónomo municipal de la ciudad de Tarija, el gobierno autónomo departamental de Tarija, podría ser la ABC, bueno, antes era SEDECA, ahora tiene otro nombre, en fin, ¿no? Que recibe dineros del Tesoro General de la Nación y los de IDH. También hemos visto que son proyectos privados. Bueno, como su nombre indica, maneja dinero privado, ¿no? Ya sea de personas empresarios o de alguna asociación empresarial, como ser las empresas consultoras, empresas constructoras, bancos, fábricas, etcétera, ¿no? Ahí habíamos llegado. Ahora yo proyectaré el ciclo de los proyectos de inversión pública. Les proyectaré para que puedan ver. A ver. ¿Ven la pantalla, la proyección? Sí, ahí se ve. Ya. Entonces vamos a ver ahora ciclos de los proyectos de inversión pública. Estos ciclos siguen vigentes, ¿no? Está en el SNIP,
sistema de inversión pública, ahí está, sigue vigente cuáles son las fases de un proyecto. ¿Cuáles son? La preinversión, una, luego la inversión y la tercera fase sería de operación o mantenimiento, ¿no? Eso está vigente actualmente. Bueno, ¿en qué consiste el primero? De preinversión. Bueno, en realidad es la parte donde se elabora el proyecto, ¿no? Nace de una idea. ¿Por qué? Porque el concepto de proyecto hemos dicho que se hace un proyecto para solucionar problemas, si no, no se haría, ¿no les parece? Es para solucionar un problema, es para solucionar alguna necesidad incompleta, para mejorarlas, o sea, cuando existe problema hay que hacer un proyecto. Entonces, nace desde una idea, se realizan los estudios, luego se ejecuta y entra en operación y mantenimiento y ahí cumple su vida útil. Ese es el ciclo de un proyecto. Veremos primero preinversión, la fase de preinversión. ¿Qué es? Bueno, son varias etapas. Siempre nace de una idea, ¿no? Luego se hace el perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño final del proyecto. Eso es lo que abarca. Algunos suprimen o lo juntan, pero así está escrito. Muchas veces las entidades los agrupan, ¿no? Pero bueno, veremos cada una de ellas. ¿Qué es el perfil del proyecto? El perfil de proyecto se lo realiza de diferentes formas, ¿no? Muchas instituciones tienen una planilla para recaudar información básica de esa idea del proyecto, ¿no? Ve las características, describe de qué comunidad, cuánto de habitantes, aproximado, y principalmente manifiesta qué necesidad tiene, ¿no? Entonces, por decir, si es de una comunidad, tiene necesidad de un sistema de agua potable, entonces describe. Sistema de agua potable, por decir, a ver, ¿qué podemos decir? De Narváez, de una comunidad. Y ahí describe cómo es la fuente, es una vertiente. Muy bien. Estima la aducción desde la toma hasta el tanque. ¿Cuánto? Son aproximadamente 3 kilómetros. Describe cómo es la comunidad dispersa. Ya, de acuerdo, dispersa. Porque en el campo, en los valles y en los llanos, es muy dispersa, ¿no? No es como en el altiplano que la comunidad está concentrada. Entonces, describe eso. Y describe otros aspectos de cómo se puede llegar, cuántos habitantes tiene aproximadamente, y algunos hasta incluso anotan cuánto de caudal tiene, así, bien sucinta, ¿no? Una información, ese es el perfil. Lo hace llegar a la entidad, en este caso, en el campo, que las comunidades hacen llegar a las alcaldías y a las subgobernaciones. Pocos llegan a la ciudad, a la gobernación y a la alcaldía, ¿no? Entonces, esas son las entidades que gestionan esos proyectos. Entonces, recibe el perfil firmado por las autoridades, ¿no? Por las autoridades. Y la entidad ve la viabilidad de ese proyecto. Incluso solicita alternativas. Y manda un técnico, ¿no? A valorar, prácticamente a verificar esos datos y ya va a otra etapa que se llama etapa de prefactibilidad. Entonces, en esta etapa de prefactibilidad, ¿qué hace? Ya el técnico ya lo realiza, lo analiza. Si es viable técnica, financiera, ambiental y legalmente, ¿no? Ya ve esas consideraciones, ya va a la hora de toma,
incluso afora, cuánto de caudal tiene. Todavía no hace muestreo nada, ¿no? Porque las vertientes siempre en su mayoría está dentro de los parámetros de potabilidad. Entonces ya verifica por dónde se puede llevar, donde siempre hay problema en agua potable es la aducción. Hay N soluciones, ¿no? Pero hay que elegir la que es viable técnicamente, ¿no? Que sea una obra estable, que no tenga problemas geológicos de deslizamiento, tampoco ir por sitios rocosos y también la parte legal, o sea, que los comunarios estén de acuerdo, ¿no? Que pase por sus terrenos o por los linderos, porque esa es la parte más difícil de manejar, ¿no? De la parte, mucha gente no ni siquiera permite pasar por su terreno, hay esas cosas. Entonces ve todas esas cosas, incluso ya va mucho más, ve dónde puede estar ubicado el tanque de almacenamiento. Ya ve la parte técnica, ¿no? Y la red de distribución ya verifica si es una comunidad dispersa, ¿no? Entonces, todas esas cosas verifica el técnico y define ya en prefactibilidad los aspectos técnicos, económicos y social. Va a la otra etapa, la etapa que sería etapa de factibilidad. Ya en esta etapa ya se elige la mejor alternativa de solución. Ya el técnico ve cuál es la alternativa viable. Y de esa alternativa viable ya profundiza, ya puede utilizar levantamientos que existen, levantamientos topográficos que existen, puede utilizar también fotografías satelitales. Bueno, puede recurrir a grosso modo, ¿no? Ya, pero para determinar ya cantidad, primero definir las actividades, cantidades y estimar un cierto costo de esa alternativa seleccionada, ¿no? Entonces ve todos esos aspectos y qué ventajas y desventajas también propone ese proyecto. Y incluso para captar dinero ya hace algunas evaluaciones, como ser el BAN, el valor actual neto, el TIR, tasa interna de retorno, el PRC, periodo de recuperación de capital, el RBC, relación beneficio-costo, dependiendo qué entidad va a financiar ese proyecto, ¿no? Entonces, ya demuestra todas esas evaluaciones económicas que se requiere el proyecto, ¿no? Entonces, ya con eso recomienda a la MAE, ¿no? Que es viable, que es, o bien se lo deja para más allá, si en caso habría algunas cosas. Entonces ya es un paso más que se da. Luego viene la etapa de diseño final. Esta es la parte más importante donde el ingeniero tiene que trabajar a profundidad. ¿Qué es la etapa de diseño final? Es cuando ya a esa alternativa seleccionada ya tiene la prefactibilidad, la factibilidad aprobada y hay un financiamiento. Por decir, el sistema de agua potable lo va a financiar ¿qué se llama ahora? Mi Agua, ¿no? Mi Agua. Mi agua. FPC también. Esas dos entidades hay, no hay más. Antes había muchos más, ¿no? Al menos cuando estaba el Fondo de Inversión Social, se realizaba mucho más, pero ahora hay pocas entidades financieras. Entonces, ya hay que hacer ese diseño final cumpliendo las exigencias de esa entidad financiera. Tiene ellos sus exigencias hasta cierto nivel, ¿no? De exigencia. Entonces hay que cumplir, no hay otro. Ir a esa oficina, proponer, bueno, tengo una consultora que va a elaborar este proyecto de agua potable, quisiera que me proporcione todos los parámetros técnicos, las exigencias para que Mi Agua financie o el FPS financie. Te proporciona
cómo hay que hacer, cuáles son los requisitos técnicos, económicos y legales. Entonces uno arma el proyecto. Y el diseño final, ya. En la parte de ingeniería en sí, para todos es igual, solo en forma hay algunas exigencias, ahí varía, ahí está la diferencia, pero en ingeniería es única. ¿Por qué única? Bueno, tienen que hacer primero el levantamiento topográfico, ¿no? Primero ve a la obra de toma, ya saca muestras, hace análisis físico-bacteriológico en alguna entidad o en algún laboratorio, ¿no? En este caso podría ser el laboratorio de Cianit, el laboratorio de COSAL. Hay varios laboratorios que hacen análisis de agua potable, ¿no? Bueno, entonces estábamos diciendo en el diseño de etapa final del proyecto. Yo no se ve su pantalla. ¿No se ve? No se ve, ingeniero. No está compartiendo, ingeniero. A ver, ahora, Sí, ahora sí. ya, de acuerdo. Me avisa nomás si se ve o no se ve para ir viendo. Entonces, en la parte de ingeniería, cualquiera sea el financiamiento, es la misma. ¿Por qué? Porque es la solución en el terreno, ¿no? Entonces, hay que comenzar analizando todos los componentes, ¿no? Obra de toma, aducción. Aducción es desde la toma hasta el tanque. Todas las obras de arte, paso de quebrada, las que hubiera en el terreno, las que se necesitare. Tanque de almacenamiento. ¿Dónde va a estar ubicado? Dimensionar ya cumpliendo las normas del NB 689. Lo que han visto en Sanitaria 1, todas esas cosas, ¿no? Tanque de almacenamiento. Si el agua hay que tratar, entonces tiene que tener su tratamiento, por lo menos cloración, ¿no? Eso exigía los del FIS, Fondo de Inversión Social. Luego, la conducción. La conducción sería desde el tanque de almacenamiento hasta la primera casa de la red de distribución. La red de distribución, todas cosas, ¿no? Tienen que diseñar, tiene que determinar todo el informe técnico, ¿no? Toda la memoria de cálculo. Tiene que determinar los planos constructivos, tienen que determinar las actividades, ¿no? Debidamente modulada. Eso sí es importante, ¿no? Todo proyecto, toda actividad de un proyecto tiene que ser modulado. ¿Qué significa modular? Significa ordenar las actividades de acuerdo a lo que se construye, ¿ya? Porque muchas consultoras y consultores hacen un listado y no es conveniente, ¿no? Una vez modulado, sí beneficia en qué. Uno, para controlar el cronograma de ejecución, cómo está yendo cada actividad durante la ejecución. Segundo, el ordenamiento, ¿no? Económico. Tercero, más es para el control de la supervisión y el fiscal de obra, ¿no? Fácilmente puede controlar. Y de la constructora también. Si se dan cuenta de que en alguna actividad está desfasada, entonces se da cuenta y puede agregar más cuadrillas así. Entonces tiene que estar debidamente modulado. Eso va a ser uno de los grupos, subgrupos que ya vamos a organizar, ya van a tener que organizar para la otra clase, porque creo que ya no van a aumentar. Entonces yo siempre acostumbro darles a un subgrupo que determine el monto de un proyecto y su plazo de ejecución, ¿no? Entonces, porque si pido a todos, difícil, porque es todo un proceso, ¿no? Hay que definir las actividades, hay que modular, hay que hacer cómputos métricos, hay que hacer análisis de precios unitarios, el presupuesto general y se determina el plazo de ejecución. Entonces, todos los proyectos tienen que llegar a eso, pero
Yo siempre designo a un subgrupo que haga eso. Luego que tenga precios, el presupuesto general, el plazo de ejecución, los cronogramas de desembolso, todo eso. Y ahora, y muchos proyectos, por ejemplo, en carretera, sí necesitan muchos ensayos más, ensayos de suelo, hay que definir el CBR de la subrasante. Si es una presa, lo mismo, hay que tener muchos ensayos, ¿no? Incluso a cierta profundidad, ¿no? Para evitar filtraciones, dependiendo del tipo de obra, ¿no? Entonces, todas cosas hay que hacer a nivel de diseño final, como su nombre indica. Nosotros en esta asignatura no vamos a llegar a diseño final porque nos faltan muchas cosas. A nivel de ingeniería, sí, aplicando todos los conocimientos anteriores a esta asignatura, ¿no? Eso es lo que dice también el reglamento. Entonces, a ese nivel vamos a llegar. ¿Para qué sirve el diseño final de un proyecto? Es para ir a la otra etapa que es la de preinversión. A ver, subiré esto. Hay una grafiquita que he hecho. Es para ir a la etapa de, aquí está, a la fase de inversión. Para ir a la etapa de fase de inversión. En esta fase de inversión tenemos dos actividades importantes. Una es la actividad de licitación y otro la ejecución misma de la obra. Ahora, para la licitación o contratación, tenemos que utilizar datos del diseño final. ¿Qué datos nos interesan? Toda la parte de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, todas las actividades del proyecto debidamente moduladas, eso se publica, ¿no? Con sus cubicajes. Muchas empresas publican el precio referencial. Es también viable, ¿no? Depende de con qué modalidad entra, ¿no? Y también publica el plazo referencial, ¿no? En la DBC, documento base de contratación. Ahí publica para que las empresas interesadas de ese proyecto hagan su propuesta técnica, económica de ese proyecto, ¿no? Es un documento que se llama DBC, que lo publica en SICOES, ¿no? SICOES, ¿qué es SICOES? Sistema de Información Estatal. Ahí están publicados todos los proyectos. Entonces, esos datos se utilizan del diseño final. El diseño final es para eso, para ayudar la etapa de licitación y contratación de un proyecto. Y una vez que se adjudica el proyecto, alguna empresa recién ejecuta todas las actividades de ese proyecto, ¿no? En eso consiste. Ahora, aquí está, ¿no? Comprende las etapas de contratación y ejecución. Ahora, en la etapa de contratación hay varias modalidades, ¿no? Esto también he extraído del SNIP, de Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, o normas básicas. Eso está vigente, ¿no? Es del Decreto Supremo número 181. Estas modalidades está, ¿no? Sigue habiendo esta modalidad, está vigente. ¿Cuál es? Contratación menor de 1 a 50.000 bolivianos. Eso es con 3 cotizaciones nada más, ¿no? Ahora, cambian de nombre de acuerdo al gobierno que sube. Por ejemplo, se llamaba AMPE, Apoyo Nacional a la Producción y Empleo. Ahora creo que le han puesto otro nombre, ¿no? Pero bueno, son similares. El monto varía igual desde 50.000 hasta 1.000.000 de bolivianos. Son obras pequeñitas, ¿no? Viene luego la licitación pública nacional. Eso sí, la mayoría entran en ese rango, ¿no? Ahora se habla de millones, ¿no? La verdad que
Así están las cosas. Hay estabilidad económica, dice, pero sin embargo, los costos han subido bárbaramente, ¿no? En mi época, cuando era constructor, 1 millón de bolivianos era pues dineral. Ahora es como hablar de 100.000 bolivianos. Bueno, así están las cosas. O sea, no hay poder adquisitivo. Entonces, licitación pública nacional, la mayoría de las empresas entran a eso, que es de 1 millón hasta 70 millones. Por ejemplo, ¿cuánto han leído o cuánto vale la obra que está construyendo el bloque administrativo de la carrera de Ingeniería Civil? ¿Alguien ha curioseado? 37 millones, creo, Inge, de bolivianos. No, la obra física. No, La obra física. 11 a 12 millones no era. No. 37, ahí está incluido la supervisión, pero ahí está, si se fijan, son 32 millones y un poco más, pero la construcción física, ¿no? Porque una obra es la construcción física que lo hace la empresa constructora. Se contrata a una supervisión. En la supervisión creo que está alrededor de 700.000 bolivianos, por ahí. Entonces, y ahí está el mobiliario también, por eso sube a 38 millones más o menos. Pero la obra física está en 32 millones y algo. Entonces, es una licitación de pública nacional, o sea, se presenta a empresas nacionales. A ver, ¿qué empresas nacionales tarijeñas conocen ustedes? Erika. Ya, Erika, sí, está bien. ¿Otra? Ecoblab. ¿Cuál? Erika. Ecoblab. Ecoblan, sí, ahí. Muchos se han ido al interior, la verdad que en Tarija estamos castigados, no hay obras, muchos años que no hay obras. Está Ciabol, está ¿cómo es? Incotar. Incotar ya no está trabajando. Hay varias empresas que cuando era el Fondo de Inversión Social, prácticamente ahí se han potenciado. Casa Grande, por ejemplo, ¿no? Es una de las empresas que sigue trabajando. Hay varias. Entonces ellos participan en esto. Ahora, hay otra modalidad de licitación que es pública, licitación pública internacional. Ahí es la cosa. Ahí están. Y no hay nada buena experiencia de esto. Generalmente internacional vienen más chinos que de otro lado durante estos gobiernos del anterior y del actual. Prácticamente se han entregado todas las obras a los chinos y todavía con otra modalidad que no está aquí. Han hecho de forma excepcional que se llama contratación llave en mano. Les comento, más allácito vamos a ver. Esa modalidad se aplica cuando la entidad no tiene capacidad técnica ni económica para elaborar proyectos. O ese proyecto es desconocido, nadie se ha hecho antes. Pero eso es pantalla. Digo pantalla porque la empresa internacional, como ser chinos, se adjudican y los nacionales subcontratan a empresas nacionales y ellos hacen. Y los chinos ni siquiera traen los presos, toda gente que ni siquiera son profesionales y hacen así y todo está mal. Hasta ahora se ve carreteras, fábricas que ni siquiera concluyen, ¿no? O sea, mal enfocado. Pero lo hacen, lo hacen. Y ahí está el monto todavía, fíjense, 70 millones de dólares, mayores a 70 millones de dólares. Por supuesto, tiene harto capital, en fin, cómo sabrán hacer. Y incluso las exigencias no son tan fuertes como son las contradicciones en nuestro medio, pero así está. Pero así están. Podemos ver claramente las obras que se han hecho. La carretera Tarija-Palos Blancos ha sido por licitación llave en mano con una empresa española. Inicialmente, bueno, llave en mano tiene también la particularidad de que esa empresa que se ha adjudicado hace el diseño final de ese proyecto, lo ejecuta y pone en marcha o operación, hace todo.
Inicialmente esa carretera era pues bioceánica, ¿no? Incluso cuando era gobernador el doctor Mario Cosío Cortés, tenía ya definido como carretera bioceánica que tenía que unirse con el Brasil, tenía que pasar por Tarija, Chile, y unir el Pacífico con el Atlántico. Pero ahora, ¿qué es? ¿Qué tipo de carretera? Es una carretera de montaña. La verdad que no he ido mucho, pero he escuchado informes de los propios, bueno, la CIP ha pedido que explique qué categoría de carretera es y han reducido los radios, pendientes fuertes, cosa que no cumplen las exigencias para una carretera bioceánica. Entonces, así está. Bueno, también hay contratación por excepción, contratación por desastre y o emergencia, contratación directa de bienes y servicios, sin límite de costos. Y ahí aprovechan, lo manipulan esas modalidades. Bueno, así está. Esas son las que están vigentes, ese tipo de modalidad de contratación. Ahora, ¿qué es una licitación pública? Eso es bueno que conozcan, porque la mayoría trabajan dentro de esto. La base del DBC, ahí está, ha hecho un listado. ¿Qué contiene? ¿Qué pide a las empresas constructoras para que se propongan a la obra? Las normativas, ahí describe todo en qué consiste. Pide una propuesta económica, ¿cuánto va a costar? Propuesta técnica, ¿qué técnicos propone? Porque en la DBC exigen especialistas, ¿no? Técnicos principales, comenzando desde el director de obra o superintendente de obra, especialista si es de riego, especialista en hidráulica, riego, en estructuras, medio ambiente, así pide, ¿no? Hasta a veces pide doctores, que también esa es otra incoherencia. Muchas entidades piden así. ¿Y qué hacen las empresas constructoras? Proponen doctores fantasmas. O bien, presenta todo su currículo y ni siquiera aparece ese doctor en la obra. También no es pues incoherente, ¿no? A ver, un doctor, un PhD, ¿qué va a estar en una obra de construcción? Es difícil. Su formación es investigar, su formación es otra cosa, ¿no? Pero es error de la MAE en este caso para mí, ¿no? Es por falta de experiencia o política, o está dirigido. En resumen es así, ¿no? Después, la presentación de propuestas, evaluación de las propuestas. Eso es un proceso largo. Y no cambia hasta ahora, porque ahí son los negociados, esa es la verdad, ¿no? Todo eso demora entre hasta 6 meses la adjudicación de una obra. Tontera. Cuando era el Fondo de Inversión Social, en el día se adjudicaba y no había tal negociado, que coima, que esto, nada. Por ejemplo, si tenía que construirse una unidad educativa en Churquis, el corregidor y el alcalde fijaba tal hora para las 10. El reloj de la comunidad mandaba y llegaba a las 10, empresas que llegaban tarde, afuera. Se procedía con los que estaban en horario y le adjudicaban. Ya venía con obra adjudicada. En el día se adjudicaba 2, 3, 4 horas, no como ahora con este proceso, ¿no? Y no quieren cambiar porque esa es la pelea de los famosos políticos y los famosos autoridades que sube precisamente a hacer eso, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Entonces, la evaluación de la propuesta hasta que se adjudique dentro del modelo de contratación demora demasiado y no debería ser así. Así está, pero nadie dice que hay que cambiar. Bueno, aquí está esa modalidad que estaba indicando, le dice. La contratación llave en mano se aplica en proyectos específicos, en proyectos donde sea racionalmente más económico. Por razones técnicas y financieras, el contratista debe realizar, ahí está, ¿no?
El contratista debe realizar el diseño final del proyecto, la ejecución de la obra y la puesta en funcionamiento dentro del plazo propuesto. Esa es la particularidad que tiene. Pero mal hasta ahora, ¿no? ¿Qué proyecto se ha concluido con el anterior gobierno? Ninguno. Si hay un proyecto, por ejemplo, de producción de urea, mal, pues, mal ubicado. ¿Quiénes consumen la urea? El Oriente, Santa Cruz y Brasil, Paraguay. ¿Pero dónde está ubicado? En Cochabamba. Mira el transporte, el costo de transporte. Mira la materia prima que tienen que traer. O sea, hay esas malas decisiones, ¿no? Fábrica de litio. ¿Acaso han fabricado alguna batería, alguna movilidad anda? ¿Funciona? Tampoco. Fábrica de azúcar, San Buenaventura. Ya se ha visto años que el terreno no sirve para producir azúcar, pero sin embargo, por política, concede. Fábrica de separador de líquido en el Chaco, botado. Y necesita agua. ¿De dónde va a sacar tanta agua para funcione? Mal. Entonces, y millonadas que cuesta eso, ¿no? Así es. O sea, para mí, hasta ahora, con todo lo que observo, esa contratación llave en mano en Bolivia no funciona. Pero lo hacen por conveniencia, ¿no? Así es, jóvenes. Entonces, esa es esa etapa de esas dos actividades, ¿no? En inversión, que es contratación y la misma ejecución de obra. Ahora veremos la ejecución de obra. Bueno, esto un poco, bueno, la ejecución es la ejecución misma de la obra, o sea, hay que construir cada una de las actividades del proyecto, ¿no? Que eso lo realiza la empresa constructora, ¿no? ¿Y quiénes son los responsables de esta ejecución del proyecto? Son tres. Por parte de la empresa se llama superintendente de obra o director de obra, ¿no? Por parte de la empresa constructora. Ahora, ese nombre de superintendente o director depende del monto, ¿no? En realidad es la misma función. Tiene que estar, incluso hay un residente de obra. Eso se pide en la DBC. ¿Qué significa? El residente de obra tiene que estar todo tiempo en la obra, no tiene que salir, tiene que estar las 8 horas en la obra. Y el director o el superintendente de obra es la que representa a la contratista, ¿no? Responde o coloca en el libro de órdenes alguna solicitud, por decir, mañana jueves 25 de agosto voy a vaciar la losa de fondo o las zapatas, si es de una obra, anota, ¿no? Entonces, y tienen que anotar 5 días de anticipación para que el supervisor lo autorice. Entonces, el supervisor responde, ya verifica que hay material, verifica que hay personal, verifica que hay equipo, todo, entonces autoriza. Bueno, habiéndose constatado en obra, material, personal, equipo, procédase a realizar tal, así. Entonces, el superintendente es el representante de la empresa constructora, que tiene autorización para anotar todo en el libro de órdenes. ¿Y quién es el supervisor de obra? Bueno, puede ser un profesional independiente o una empresa consultora, que la entidad lo contrata, ¿no? Generalmente lo contrata, no es de un funcionario, para que así supervise, como su nombre dice, supervise la ejecución misma de la obra. O sea, lo supervisa a la empresa constructora. Entonces, tiene relación directa el superintendente con el supervisor de obra en toda decisión de la ejecución de las actividades, ¿no? Entonces, tienen que hacer cumplir todas las especificaciones técnicas. Por decir, si es zapata,
tiene que estar a tal profundidad, tal dimensión, tal armadura, tal tipo de hormigón, tiene que sacar muestras del hormigón, romper probetas y tener respaldo. Y eso tiene que hacer cumplir el supervisor de obra. Si hay alguna duda, el superintendente consulta al supervisor de obra. Solicito que me autorice o que me aclare esta actividad, cómo se debe realizar. Y tiene que contestar máximo en 3 días. Y si no contesta, también tiene sus sanciones. Más allá vamos a ver eso, ¿no? Entonces, el trabajo de supervisión es muy delicado. ¿Por qué? Porque si hay alguna cosa que está mal, le cae directamente las responsabilidades. La ley SAPO, ¿no? Como responsable de la ejecución de la obra. El otro componente, el otro responsable es el fiscal de obra. ¿Quién es el fiscal de obra? Generalmente es un trabajador de la entidad, ¿no? Por decir, de la universidad es un ingeniero que está en la dirección de infraestructura. Le asigna para que supervise. Por ejemplo, el bloque administrativo de la carrera de ingeniería que está construyéndose es la ingeniera Daniela Gijena. Daniela Gijena. Es una ingeniera muy joven. Ella está fiscalizando. ¿Cuál es su trabajo de la fiscal o del fiscal? Es recepcionar toda información del supervisor de obra. Existe relación directa del fiscal con el supervisor de obra, pero no existe relación del fiscal directo con el superintendente. Tiene que dirigirse a través del supervisor de obra. Viceversa, el superintendente quiere dirigirse al fiscal a través del supervisor. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, el fiscal de obra aprueba las planillas de pago, presenta a la parte financiera solicitando el pago de tal planilla, ¿no? Y controla los plazos, controla el monto, es el que prácticamente hace pagar tanto a la empresa constructora como al supervisor de obra. Así es. ¿Está claro hasta por ahí? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna duda? Jóvenes, ¿están escuchando? Sí. Está claro, Inge. Está claro, Inge. Ya, de todas maneras yo les voy a pasar este resumen que les estoy mostrando para que puedan leer para el examen. Bueno, Inge. Y la tercera fase sería la fase de operación, ¿no? O puesta en marcha se llama. Por ejemplo, del ejemplo que estamos dando, sistema de agua potable Narváez, una vez que se ha construido, a ver, ¿cuándo entra a la fase de operación? Entra desde el momento en que se ha hecho la recepción definitiva de esa obra. Bueno, ¿cuándo se hace la recepción definitiva de una obra? Primero es el plazo. El plazo de ejecución de esa obra comienza desde el momento en que el supervisor de obra autoriza la ejecución anota en el libro de órdenes el inicio de la obra y termina con la recepción provisional de la obra. Ahí es, ese es el plazo de ejecución. En ese tiempo tienen que haber desarrollado todas las actividades del proyecto. Cuando se realiza la recepción provisional de la obra, se forma una comisión. Por supuesto, tiene que estar el superintendente o director de obra por la empresa, el supervisor de obra, el fiscal de obra. Muchas veces va el asesor legal y los beneficiarios. Recorren la obra verificando cada una de las actividades de cada módulo, ¿no? Y va anotando, si es una construcción, dice, no, esta puerta está mal, del aula tanto está mal. Corregir.
enciende la luz, no, el foco de tal aula está mal, de tal pasillo está mal. Así va anotando, ¿no? Todo. Ya no se realiza actividades después de la recepción provisional. Solo en el acta se anota para que corrija, subsane, mejore, pero ya no ejecutar actividades, ¿no? Porque ahí se cierra. ¿Y qué plazo le da de la recepción provisional hasta la recepción final? Bueno, la ley el SNIP dice entre 1 mes a 6 meses. Y por asegurarse todas las entidades le dice 6 meses. Son 180 días. De obra, solicito realizar la recepción final de la obra, que fije hora y fecha para realizar las mismas. Ya, entonces ya igual. Verifica todo lo que está anotado en el acta de recepción provisional. A ver, ¿la puerta arregla? Sí, ya. Ve. ¿La luz funciona? ¿Enciende? Sí, está bien. ¿Del pasillo? También. Entonces, si convence de que está bien arreglado, entonces recién firma el acta de recepción definitiva. Y ahí, hasta ahí es la obligación de la empresa constructora. Después dice, adiós, chao, con su platita, que ha ganado o ha perdido. Depende cómo lo ha administrado, ¿no? Entonces, y desde ese momento ya la entidad se hace cargo en esta fase, que es fase de operación. Por ejemplo, de esos bloques, ¿ya acaso lo vemos a la empresa? Nunca. ¿Acaso lo vemos al superior? Tampoco. Y al fiscal tampoco. Entonces, ¿quién está haciendo operación? ¿Quién hace mantenimiento? Hay una oficina que se llama Dirección de Infraestructura. Se quema un foco, se solicita, por favor, cambiar. Ya. O sea, la universidad, a través de esa Dirección de Infraestructura, hace la operación de mantenimiento, ¿no? En este caso, del ejemplo de campo. Del sistema de agua potable, ¿quién hace? La comunidad, porque durante la ejecución del proyecto se capacita plomeros, gente de la comunidad, 3 plomeros. Cómo hay que sacar rosca, cómo hay que enseñarle, ¿no? Hay DESCOM, se llama, un acompañamiento, ¿no? Entonces, ellos elaboran cartillas de cómo hay que hacer operación y mantenimiento, qué pasa si la tubería se rompe, cómo tiene que arreglar, todas cosas le enseña y practica junto con la empresa constructora. Y ellos se hacen cargo, porque, a ver, ya no contratan otra gente, sino ya es propio, y existe una tarifa, ¿no? Se define una tarifa en la comunidad que cada usuario tiene que aportar. No es mucho, ¿no? Generalmente son 20 bolivianos al mes y eso sirve para pagar al plomero, comprar algunos repuestos, en fin, ¿no? Así es. Ahora, si es carreteras principales, ¿quién hace cargo de operación y mantenimiento? La ABC. Si era camino vecinal, ¿quién se hace cargo? Era SEDECA. Ahora creo que tiene otro nombre. ¿Qué se llama? Ustedes deben saber. En vez de SEDECA, ¿qué se llama ahora? ¿Saben? SEDECA era Servicio Departamental de Caminos, pero el actual eliminado y creo que tiene otro nombre ahora. No sé, no me he enterado. ¿Ya? Entonces, en esta fase de operación y mantenimiento lo hace la entidad. Bueno, jóvenes, eso quería manifestarle, informar cómo, en qué consisten las 3 fases de un proyecto de ingeniería civil. Entonces, fase de preinversión, fase de inversión y fase de operación y mantenimiento. Sigue vigente esa aplicación. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna curiosidad? Todo claro, ingeniero. Bien, me alegra. Bueno, de hecho, toda teórica es cansador. Yo también me canso con la teoría. Nosotros estamos para hacer cálculos, números, ¿cierto? Bueno, para no cansar a las demás, quedaremos aquí y continuamos la otra Bueno, clase. ingeniero. Bueno,
Ha sido un gusto compartir. Cualquier curiosidad, me consultan nomás Bueno, en Inge, cualquier está bien. momento. Gracias. Gracias. Buenas Hasta luego, noches. Inge. Hasta luego. Luego.